Hola, muy bienvenidos a todos. ¿Cómo están? ¿Me están escuchando? Sí, buenísimo. ¿Nos escuchan bien? Genial. Bueno, bienvenidos a este webinario número 8 del ciclo que realizamos en alianza con Fivertel. Este webinario va a ser sobre recaudación de fondos, es el segundo del mes sobre recaudación de fondos, pero específicamente nos vamos a focalizar en las grandes empresas. Bueno, mi nombre es Agustina, estoy junto a Julia, que somos del área de educación y datos abiertos, y hoy el webinario va a estar a cargo, como el anterior, con el equipo de desarrollo institucional, específicamente con Mariano y con Jimena, que va a estar transmitiendo desde México. Así que bueno, es toda una experiencia nueva desde otro lado. Y además tenemos dos invitadas muy, muy especiales. Vero Aftalión, de Grupo Telecom, que va a estar, bueno, contando un poco sus experiencias y dando consejos. Y también Mariana Brandenburgo de Fivertel, de RCD Fivertel, que también va a estar aquí para contarnos un poco más sobre el tema. Así que ya les paso el mando a Mariano y empiezan con la presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, gracias por estar ahí del otro lado de nuevo, otra vez acompañándonos desde toda Latinoamérica en el marco de los webinarios de Win with Fivertel. Y muy contentos, hoy acá en Buenos Aires, desde Palermo, les estamos hablando. Estaba fijándome ahí antes de empezar el clima, estamos en 15 grados, ¿no? Más o menos. Mucha humedad. Perdón, Sí. me estoy diciendo que hay interferencia, hay un celular ruido o no lo veo. Bueno, y entonces estamos muy bien acompañados hoy encarando este webinario que tiene que ver con desarrollo, en este caso, de fondos, de recaudación de fondos, de procuración, le dicen en México, por ejemplo, y enfocados casi exclusivamente en lo que son las grandes empresas. Por eso las invitadas de hoy, con Mariana y Vero, les agradecemos un montón que puedan estar. Vamos a arrancar. ¿Cómo están? Perdón, ¿ustedes bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, gracias, chicas. Vamos entonces a arrancar por esta presentación, preguntándonos en un principio qué es la responsabilidad social empresaria y con alguna definición que nos ayude a darle un marco a todo esto. Alguna que veníamos conversando antes de empezar tiene que ver con esta definición de la contribución activa y voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva, valorativa y su valor añadido. Si esto es una definición de manual de Wikipedia, lo que queremos ver hoy es ese concepto, cómo lo llevamos y lo bajamos al día a día. Y quizás esta pregunta, la que sigue, va enfocada a eso. También estuvimos charlándola, cómo se aplica, ¿no? Es decir, dijimos que puedes haber como tres áreas que tienen que ver con generar una conciencia interna y con los proveedores de fortalecimiento de la cadena de valor. Otra área que puede tener que ver con el voluntariado corporativo. Y finalmente, un área que tiene que ver con la gestión asociada. Y acá, Marian, me interesa tu visión sobre estos temas. ¿Son estos tres? ¿Hay más? ¿En qué se dividen? ¿Cómo lo ves vos? Arrancamos siempre con la pregunta porque vamos a contar toda la verdad. Pero es como como toda comunicación, es como una manera de categorizar. Estamos acomodando el micrófono. ¿Nos escuchan bien? Aquí sería importante. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Probando. Ahí sí.
Ahí vamos. Bueno, como toda clasificación es una manera de organizar, pero lo que veníamos conversando es que por lo general pensamos en, por un lado, en relación con las organizaciones en el marco de la RCE, la posibilidad de la gestión asociada, que va en esto de pensar la cadena de valor y entonces en función de eso qué podemos trabajar en conjunto, cómo las organizaciones pueden ser socias y aliadas estratégicas de la empresa a la hora de pensar cómo resolver problemas o aprovechar oportunidades de la cadena de valor, cómo trabajar en temas de derechos humanos y proveedores, trabajo infantil, inclusión de personas con discapacidad, cómo trabajar con el público interno, y en proyectos con la comunidad vinculados con gestionar en conjunto. Otra manera posible es la de encontrar ejes de financiamiento que la empresa está interesada en acompañar, y entonces ahí en lugar de pensar en la gestión asociada, pensamos más en financiar proyectos y programas de las organizaciones, aun cuando la ejecución no sea en alianza. Y una tercera manera posible de trabajar en conjunto es a través de los programas de voluntariado corporativo. Claro. Que una de las cuestiones que siempre pensamos es que sean efectivamente participaciones activas de los empleados en el marco de necesidades identificadas por las organizaciones y no eventos ad hoc inventados para ir todos un día a hacer algo que en el fondo no responde a una necesidad comunitaria, sino a una oportunidad de hacerse de recursos proveyendo una actividad del estilo evento. Intentamos corrernos desde ese lugar, que sabemos que es difícil porque hemos generado a veces vínculos que nos llevaron a eso, pero bueno, estamos como en el desafío de pensar cómo gestionar de manera colaborativa, cómo poder financiar estratégicamente proyectos y cómo participar activamente como equipos de trabajo en el marco de programas de voluntariado. Sí, quizás para agregar, tradicionalmente es como que las organizaciones se enfocan un poco más en el tema de las iniciativas, del proyecto, del financiamiento del proyecto. Creo que eso viene de quizás de las fundaciones corporativas o antaño, de cómo voy con mi proyecto para que sea financiado. Y esto que acaba de hablar Mariana, en realidad hay muchas aristas y muchas vertientes para hacer una gestión asociada. Desde el voluntariado, como decía, de pensar en compras inclusivas, en vender a las empresas para que tengan otro tipo de proveedores diferentes, digamos, cada vez más se abre el juego y realmente ahí lo importante creo que es el diálogo de dos lógicas diferentes que cada vez se tienen que poner más en contacto, conocerse más, para ver qué posibilidades hay. Es a través de un diálogo de qué es lo que tiene uno y qué es lo que tiene el otro y en qué lugar pueden encontrar un camino para transitar juntos. Esa es la lógica que se intenta manejar, que no es fácil, pero que me parece que son esos proyectos que vienen de ese diálogo, que son después más ricos y son más a largo plazo, porque son donde todos encuentran una razón de estar ahí. Claro, claro. Bueno, clarísimo. También yo pensaba esto, ¿no? Seguramente empiezan a surgir preguntas en la audiencia, ahí de toda Latinoamérica. Agus y Juli las van a estar viendo y al final le vamos a dedicar un buen tiempo a resolver esas consultas. También contarles que quizás este webinar también surgió de la experiencia que tuvimos en el Festival de Innovación y Tecnología Social, de hace poquito, fue en junio, y nos quedaron un montón de cosas en el tintero. Vamos a ver si algunas las podemos resolver hoy, ¿no? Siguiendo con la presentación, vamos a tener esta pregunta que tiene que ver con ponernos del lado de la organización y preguntarnos si se puede elegir al donante corporativo o, al contrario, sería yo no elijo y el que venga, venga, y el que pueda apoyar mi proyecto que me apoye, sin discriminar o sin diferenciar algunos temas que vamos a ver ahora. Nosotros creemos que sí se puede, ¿no? Y siempre que consideremos algunos temas que van a tener que ver con alinear, por ejemplo, de qué rubro es el donante, cuáles son los intereses que tiene ese donante, esa área de RCE de una compañía, y si se alinean o no con nuestros objetivos. Y para eso quizás lo que podamos hacer es mapear cuáles donantes corporativos tienen objetivos similares a los nuestros, como para que los esfuerzos también ligados a buscar recursos o a buscar gestiones asociadas sean con mayor eficacia, ¿no? ¿Cómo lo ven esto, Mariana, vos, esta pregunta de cuando vienen quizás a comentarte algunos proyectos donde Fivertel está alineado o no, o te pasa, no te pasa, es algo que
Creo que, retomando la primera parte de la pregunta, la de si puedo elegir o no el donante, depende. Claro. Si no tenés recursos para el proyecto y es un proyecto central y podés hacerte de recursos de un donante que justo aparece, es medio, qué suerte que apareció un donante, ¿no? Sí. Creo que como en cualquier otra cosa, no hay como teóricamente una manera y una receta, sino que se van dando diferentes situaciones en distintos contextos. En un territorio en donde hay mucho desarrollo productivo y hay muchas empresas operando, probablemente haya más diversidad de actores y entonces las organizaciones tengan un repertorio disponible de empresas mucho más amplio y pueden elegir activamente con cuáles trabajar y con cuáles no, de manera más amplia. Siempre está la autonomía y la libertad de elegir con quién asociarse, pero mientras más empresas haya, más libertad real hay, y más posibilidad de elegir, y más posibilidad de generar vínculos más diversos. En los territorios en donde hay pocas empresas, probablemente no queden muchas opciones entre las cuales elegir, y entonces el recurso que hay disponible es el recurso con el que hay que trabajar, y el tipo de lógica empresaria es la que hay. Claro. Y eso también genera por ahí menos disponibilidad de incidir en las empresas porque no hay con qué comparar. Claro. En el caso de los territorios en donde hay muchas empresas presentes, yo creo que sí se puede elegir con cuál trabajar, siempre en un marco de restricciones, pero sí se puede elegir con cuál trabajar en función de qué ejes están financiando las empresas y qué posibilidades de trabajo de mediano y largo plazo hay, que es lo ideal. Claro. Pero creo que depende mucho de la disponibilidad de recursos en términos de en un territorio. Okay. Y en un tema, cuánto el tema está siendo financiado, cuánto el tema está en agenda, cuánto la organización ha podido ponerlo en agenda y cuántos otros actores han acompañado que esté en agenda y estemos todos mirándolo y entendiendo que efectivamente es interesante y es importante financiarlo. Sí, o cuando son temas más innovadores, hay que hacer todo un trabajo de saber comentar y presentar una iniciativa que es una demanda nueva, claro. y las empresas ahí también escuchando algo que seguramente reconozcan que es una demanda, pero viene alguien justo con una respuesta, digamos. Yo insisto en el tema de crear vínculos reales y sinceros y de conocimiento de las personas, porque en las empresas quienes coordinan estas áreas son personas que circulan también muchas veces por otros espacios, y justamente en esos espacios es donde uno empieza a hablar desde otro lugar y conocerse más en profundidad, y ahí se van encontrando, digamos, en dónde cada uno podría llegar a aportar. No es como que la empresa es un ente duro, frío, tipo robótico, de donde salen unas líneas fijísimas. Hay unas líneas, pero también hay unos espacios nuevos, porque la realidad es muy cambiante, los contextos cambian, digamos, los temas que van surgiendo hacen que uno vaya viendo las posibilidades, como recién hablábamos en esta reunión antes de empezar, que es conversando sobre las distintas temáticas. Uno dice, ahí tendríamos que estar trabajando, y muchas veces se crean en esos diálogos esta cuestión de pensar en conjunto. Y otras veces no, son proyectos muy específicos de organizaciones que quieren recaudar fondos para una cena, más cuestiones más básicas en el sentido de recaudación básica. Bueno, ahí la empresa a veces tiene otros canales, claro, que no son tanto de gestión asociada, sino más directamente un auspicio, etcétera, pero que no hacen a la cuestión más estratégica de la empresa, digamos, sino que son otro tipo de apoyos de un evento, etcétera. Son cosas diferentes. Sí, creo que las dos mencionaron esto, el tema de la agenda. Quizás se pueda llegar a pensar una agenda colaborativa en donde sean consensuados estos objetivos de la visión estratégica de la ONG y complementando con la visión de la empresa, ¿no? Seguramente no sea fácil, seguramente lleve tiempo. En este sentido es donde nos hacemos estas preguntas. ¿Qué es de mayor valor para tanto para las ONGs como para los donantes? ¿Cuáles son los puntos de contacto? ¿A qué público llegamos con nuestras acciones? Eso seguramente influye o no en el apoyo de algún gran donante, y seguramente para esto, claro, debemos mostrar algunos números, algunos informes, algunos reportes, y cómo vamos a contar todo ese apoyo, son algunas preguntas que nos hacemos. Queríamos también tener una visión regional de todo esto, dado que Winwood trabaja en toda Latinoamérica, y bueno, para eso queremos
sumar al webinario a la responsable de Desarrollo Institucional de Wingo en México, que es Jimena Arrieta Borja. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Estás ahí, Jimena? ¿Sí? Jimé. ¿Me escuchan bien? Escuchamos, yo la escucho. Pero... Hola, hola. Bueno, Ahí está. creo que me escuchan bien. Antes que nada, un saludo a todos los asistentes al webinario, que seguramente espero haya bastantes de México. Un saludo a Mariana y Vero, un gusto saludarlas por este medio. Ojalá nos podamos conocer. A mi equipo de desarrollo institucional y al gran equipo de educación de Wingu. El motivo de esta intervención era simplemente dar un poco de contexto y contarles a las organizaciones un poco cómo ha sido nuestra experiencia de ser una organización relativamente nueva en México. Si bien tenemos evidentemente todo el respaldo de Wingu en Argentina, estamos dando nuestros primeros pasos en este país. Entonces, bueno, ya tenemos meses también acercándonos a temas de responsabilidad social empresarial, que acá se le agrega una L al final. Y bueno, hemos tenido como un poco el panorama de lo diverso que es este país. En el norte, donde están concentradas la mayoría de las empresas, la responsabilidad es distinta, en capital es distinta y evidentemente en provincias o en estados se maneja de otra forma. Pero bien, yo quería como por ahí compartirles cómo nos ha ido en este sentido. En la presentación pusimos una pequeña frase que dice: la unión hace la fuerza, retomando un poco lo que venían comentando Mariana y Vero, que me hace muchísimo sentido, en el tema de alianzas, OSC y empresa. Acá hay también esas dos formas o tres, una de ellas, bueno, que está muy en boga, que yo he podido detectar muchísimo, es el tema de la inversión social o coinversión, en la que la empresa y la OSC hacemos alianza en un proyecto en específico, pero con una ruta de win-win. Y cada uno invierte, alguno puede ser el tema humano, otro puede ser técnico, la empresa puede ser económico, pero también la organización puede hacer una inversión económica. Eso es un tema que en el último año yo he visto como muy en boga. Y la otra que viene siendo la tradicional, que es el buscar por ahí apoyos para eventos, como lo hicimos hace algunas semanas para el tema del Festival de Innovación que replicamos en México, también con mucho éxito. Y que bueno, yo quería compartirles algunas claves que Mariano ya también estuvo retomando. Uno de ellos es el lenguaje común, es decir, el mapeo de empresas con valores y objetivos en común. Esto para obtener resultados concretos, generar lazos de confianza, tener proyectos que se alineen tanto a la visión estratégica de la organización como a la de la empresa. Nosotros en México, bueno, tenemos una organización que se dedica a fortalecer a otras también, que es muy famosa, que se llama Centro Mexicano para la Filantropía, y ellos, bueno, en su página, que es cmefi.org, tienen todo un apartado y directorio de todas las empresas en México que tienen un sello, porque ellos los acreditan, de ser socialmente responsables. Viene incluso el contacto, la temática, un poco por ahí los ejes de acción que le interesa a la empresa. Entonces puede ser como una buena herramienta como para empezar a generar como organización un primer mapeo de cuáles empresas se alinean conmigo o yo con ellos. El 2 me parece que es básico, que es el foco de los proyectos, que a nosotros en Wingu, acá en México, igual gente de responsabilidad me ha hecho un poco de hincapié, en el sentido en el que a veces podemos dar a entender que nuestra misión es súper sencilla y que cualquiera la entiende, y la verdad es que a veces no. Entonces, el foco en los proyectos es básico para poder lograr, me parece, un apoyo concreto y sobre todo, como lo comentaban hace ratito, a mediano y largo plazo. Sería como el seguimiento y es la parte, me parece, muy importante. El co-crear también, más allá de que las empresas tengan sus programas de responsabilidad con algunos ejes temáticos, es importante
también contar con la visión de las organizaciones en el sentido de co-crear proyectos en común desde cero. Quizá que todavía no estén ya en marcha y que se puedan ir construyendo en colaboración y conjunto, es algo que es clave. La gente importa, y ahí le puse como unos puntos suspensivos, en el sentido de reconocer que el equipo, y a veces si la dirección y si la toma de decisiones dentro de la empresa no está como, digamos, alineada desde, ahora sí, sin querer decirlo, desde arriba, puede ser que se pierda el objetivo y que no haya seguimiento a los proyectos. Entonces, es importante como generar un equipo, tanto empresarial como con las organizaciones, para poder asegurar y garantizar el éxito a mediano plazo. Ahí, no sé si me estoy escuchando bien, pero cualquier cosa me dicen. Sí, sí, Jimé, te estamos escuchando perfecto. Ah, buenísimo. Igual, o sea, para cerrar un poco, quería también compartir que una estrategia que nos ha servido acá, por lo menos, y desde Argentina, donde igual se empezó a generar, es el tema de la alianza OSC con OSC para presentar proyectos en conjunto. Es decir, como lo mencionaban también, hay temáticas que por temporada o por, no sé, o sea, por coyuntura, suelen ser un poco más presentes que otras porque están en agenda. Por ejemplo, ahora en México yo he notado y hemos notado con el equipo también de cooperación internacional y responsabilidad social, mucho foco y mucha atención en el tema de género. Entonces, por lo menos todo 2015, una gran parte de las convocatorias y programas están en este tema. Y bien, entonces, cuando somos una organización como Wingu, que no tiene un eje temático tal cual de género, podemos hacer una alianza con una organización que sí lo tenga, para en todo caso presentar un proyecto conjunto y complementario, en el que esté tecnología, en el que esté este tema, por poner un ejemplo, y presentarlo a responsabilidad social y por ahí experimentar si es como una buena estrategia o no. Yo les quiero, más allá de mi intervención, dejar mi contacto, aprovechando que es el primer webinario en el que me encuentro. Jimena, mi mail es jimena con x, @winguweb, winguweb.org, jimena@winguweb.org, para cualquier duda, cualquier conversación que quieran como rebotar, gente que esté aquí en México o incluso en otro país, para seguir intercambiando perspectivas, panorama, contexto sobre este tema. Yo igual les agradezco mucho y voy a estar acá siguiendo lo que queda del webinario. Gracias, Jimé. La verdad es que te estamos escuchando muy atentamente y bueno, no te vayas, porque seguramente ya estamos recibiendo un montón de consultas, nos vas a poder ayudar a responder muchas y las vamos a ir uniendo ahora en un ratito. Sigamos entonces con la presentación y vamos a ver un poco algunas preguntas que surgieron, tanto de preguntas que nos enviaron previo al webinario, otras que tienen que ver con algunas dudas que nos quedaron del FIX o consultas, y en base a esto ya vamos a ir abriendo también las preguntas de las organizaciones que nos vayan mandando y ya medio que abrimos el espacio para charlar. En base a alguna de estas preguntas, si les dispara algo que quieran contar, Mariana, por ejemplo, digo, ¿qué te fijas de la ONG en Internet? ¿Qué pasa si la ONG te dice no, este proyecto a mí no me interesa? Digo, ¿quiénes son los referentes? ¿Qué tipo de correo uno no abre? Reportes, esta pregunta también la hicieron recién, el tema de cómo se mandan los reportes. Y bueno, digamos, esto, hablamos un poco del espacio, seguro, quizás podemos empezar por esa pregunta, ¿no? Que traía esto, dice, Carla nos pregunta, cuando mencionan mostrar números, reportes, informes, ¿a qué se refieren? ¿Cómo presentarlos y qué? ¿Pueden dar ejemplos más concretos de la línea de gestión asociada? Marian, ¿nos podés ayudar con esta pregunta? Sobre gestión asociada puntualmente,
ejemplos pueden ser, por un lado, identificar en la comunidad una necesidad, una demanda y buscar quiénes son quiénes son las organizaciones socias con las que trabajar. Los webinarios son un ejemplo de eso. Nosotros en el 2012 ya veníamos en realidad durante el 2011 trabajando en capacitaciones en el marco de otro programa para optimizar donación de segundos de publicidad, era otra cosa. Y empezamos a identificar que muchas organizaciones en el país nos pedían contenido sobre temas diversos vinculados con la comunicación, pero ya trascendiendo al uso de la tecnología de manera más transversal. Y con Wingu veníamos haciendo capacitaciones, pero viajando físicamente, y les propusimos, ¿por qué no pensamos en algo online? El primer año los contenidos los armábamos juntos, y el programa se convirtió en un programa de Wingu, que Wingu lidera y que propone, y en donde le suma contenidos en función de la demanda y de lo que identifica como necesidad de un montón de otros proyectos, más allá de este. Claro. Entonces, ese es un ejemplo de identificar juntos una demanda comunitaria, una necesidad y una capacidad de acción conjunta, y que eso después siga creciendo más allá de ese estímulo inicial. Otra, para nosotros, es todo lo que tiene que ver con inclusión de discapacidad con empleados, o trabajar el tema de igualdad de género, en donde no lo hacemos solos, sino que trabajamos con organizaciones de la sociedad civil especialistas, y ahí lo que hacemos es financiar, primero obviamente costear todo el programa nuestro, pero además financiar institucionalmente la línea programática que nos permite a nosotros trabajar este tema. Claro. Si la organización tiene capacitaciones, implementación de proyectos o relevamientos, además de financiar la actividad, financiamos ese programa institucional, porque si no existiera nosotros no podríamos trabajarlo. Sí, sí. Entonces esas son maneras, y así un sinfín de cuestiones, con empresas que trabajan, que tienen más impactos ambientales fuertes, tienen que buscar las maneras de sanear esos impactos, o de mejorar sus procesos para no generar resultados negativos, y entonces las organizaciones ambientalistas son el socio ideal, y es lo que uno busca, es buscar un contrapunto en la comunidad de organizaciones que están especializadas en el tema y que te pueden marcar a vos cuál es el camino. De gestión asociada sí hay miles que si les interesa especialmente les podemos compartir después como un par de punteos de ejemplos y demás, pero piensen que en todo lo que ustedes son especialistas, son el socio ideal para una empresa para trabajar en ese tema, al interior o afuera. Y ahí surge esto que ahí está en la PowerPoint que decís, y si te dicen que no, y una organización cuando es especialista y tiene bien claro el foco, para una empresa está muy bueno, porque también son capaces de decirte, en ese terreno yo no me meto por A, por B, por C, porque tengo el foco tan claro y mi causa está tan clara, que también se transforman en asesores de las empresas. Cuando una empresa, cuando una ONG se vuelve especialista en un tema, para la empresa es un socio, un asesor, un consultor, y es por eso que se hace sinergia, porque también marcan un camino, porque se supone que de esa temática están tan metidos y tienen tantos otros referentes que también van guiando a la empresa de cuáles serían también los otros socios, en qué otras temáticas meterse. En ese sentido, a mí me parece muy bien cuando una empresa, cuando una ONG, una organización social, marca su territorio diciendo, en este otro terreno yo no me meto porque no sé, por más que esté el dinero disponible, eso no lo voy a poder gestionar porque no es de mi jurisdicción, no lo sé hacerlo, tendrías que hacerlo con otro, digamos, porque eso me parece que habla de que cada uno sabe lidiar con los temas que más sabe. Tal cual. Después, respecto de los números y los reportes, lo que fundamentalmente creo que es importante tener en cuenta es el acuerdo inicial de trabajo y que la organización pueda poner sobre la mesa, que es lo que, por lo general cuando se piensa un proyecto es, nuestra teoría de cambio es esta, nosotros vemos esta necesidad o esta oportunidad de trabajo, creemos que haciendo A vamos a llegar a B, o queremos que vamos a llegar de A a B haciendo C. Y entonces eso implica que se va a medir lo que se va a hacer de una determinada manera y que en función de eso se van a expresar después los resultados y los impactos. Entonces es importante al principio tener un entendimiento compartido respecto de qué es un resultado, qué es un impacto, si vamos a evaluar gestión, o si vamos a evaluar impacto de esa gestión, y tenerlo claro al principio para que después no haya malos entendidos, y que la organización no produzca un montón de datos y de información que nadie va a usar, porque eso es tiempo y esfuerzo que puede estar usando para otra cosa, y que la empresa después tampoco demande cosas que no estaban acordadas. Así que si surge una nueva demanda, bueno, nos sentemos a pensar, se vuelve a charlar. Pero no hay un modelo estándar
cada empresa necesita diferente información para rendir cuentas y para mostrar resultados, para agregar resultados en el marco de un montón de programas que financia. Claro. Y lo mismo en las organizaciones. También está bueno tener en claro que mientras más profunda y extensa sea la evaluación, más costosa es, y que estos costos tienen que estar en las propuestas, y que la responsabilidad es compartida de si el costo está o no. Es de la organización y es de la empresa también, de decir, no estamos evaluando, no estamos poniendo en la línea de costos evaluación de los resultados del programa. Entonces, está bueno, como en cualquier otra parte del acuerdo de trabajo, consensuarlo desde el principio y entender de qué hablamos cuando hablamos de resultados. Sí, está bárbaro lo que decís. ¿Surge alguna otra pregunta también? Creo que algo ya hablamos, pero está buena la pregunta que hace acá Karina, que dice, las grandes empresas, ¿cómo ven a las ONGs en general? Acá tenemos... Es una pregunta muy amplia. Sí. En realidad, Claro. yo vuelvo con el tema, las ONGs, cuando son claras en su misión y están trabajando fuertemente, la empresa lo ve como, hablo de mi caso, digamos, lo vemos, vamos a consultarles muchas cosas, muchos temas a las organizaciones, estas que están trabajando muy en red, quizás con una causa nacional, que la están llevando muy bien, entonces uno, bueno, sabe que es especialista en nutrición, tengo que ver un tema de nutrición, pregunto más o menos qué organizaciones están en nutrición, y seguramente son 2 o 3, y a esas uno va más como asesor, como pedir asesoramiento. Después están las organizaciones más pequeñas que trabajan con grupos pequeños, en hogares, microemprendedores, etcétera, que las organizaciones también las ven como los que realmente están trabajando en terreno, buscando la transformación, y digamos son como muy respetadas. A veces de las grandes empresas es difícil ir directamente a apoyar una organización muy pequeña en una alianza estratégica, eso es verdad, Claro. digamos. Se busca quizás ver quiénes están trabajando en red, cuando son muy pequeñas, para ver quién se está asociando y cómo ayudar a esa red. Después viene la queja de las organizaciones pequeñas que dicen, si ayudan a la red, no me ayudan a mis cuestiones diarias, y yo necesito el fondo para los gastos administrativos, etcétera. Bueno, las grandes empresas muchas veces también, con el tema de buscar el impacto, buscan asociarse con, digamos, organizaciones más grandes que contemplen y alberguen a las más pequeñas. Entonces, en este caso, poder llegar a todas, digamos, de esta forma. Sí, está bueno. Creo que esto también era algo de lo que mencionaba Jimena, del complemento entre la sociedad civil. ¿Cuántas veces nos pasa, al menos a nosotros en WINGU, que vienen gente o organizaciones con proyectos, y lo primero que decimos es, che, ¿te fijaste esta organización que hace algo parecido? ¿Por qué no hablas con ellos, que ya vienen trabajando en eso, que ya se dieron seguramente algunos golpes, o tienen algunos errores que te pueden compartir, y nos ahorran trabajo? Creo que siempre pensando en el marco de lo que tiene que ver con un gráfico imaginario en donde tenemos una variable que es el esfuerzo y otra el impacto. Vamos a intentar entonces con el menor esfuerzo lograr el mayor impacto posible, y eso seguramente se dé a partir de conectarnos con otras organizaciones que estén en la misma, claro, el mismo tema. Bueno, ¿surge alguna otra pregunta de la audiencia? Les cuento mientras que ya empezó a llover fuerte en Buenos Aires, así que vamos a ver si hay que salir con paraguas. Bueno, dice Lucía, a ver, Marian, si nos ayudas con esta, dice, ¿cuáles son los criterios que evalúan las empresas para apoyar un programa de una ONG? Dice, por ejemplo, que contribuya a sus ventas, que mejoren su imagen pública. ¿Las pymes financian actividades de ONGs? ¿Qué miramos para ver qué financiar? Por un lado, ¿cuál es la necesidad o el problema que se quiere modificar? ¿Por qué y cómo se va a hacer? ¿Quiénes son los actores involucrados? Si está vinculado o no con políticas públicas de ese territorio. Claro. Lo que estamos buscando todos es incidir positivamente en una cuestión comunitaria, del tema que sea después. Puede ser de desarrollo económico, de cuestiones sociales, cuestiones más ambientales. Entonces, es que como queremos impactar y queremos incidir, el Estado también está presente y queremos entender qué está haciendo el Estado en las políticas públicas, qué otras organizaciones trabajan en el tema.
A veces la respuesta es el trabajo en red, por esto que contabas recién, y a veces las organizaciones tienen una mirada particular respecto de cómo intervenir en el territorio y no tienen necesariamente acuerdo con otras organizaciones o con las políticas públicas, y eso también es legítimo, digamos. Claro. Justamente las transformaciones a veces tienen que ver con proponer algo diferente de lo que está sucediendo, Claro. Y las organizaciones de la sociedad civil, desde, retomando un poco la pregunta de cómo las vemos las empresas, son la ciudadanía organizada, con ganas de hacer algo por su contexto y de incidir o de producir o de crear algo que tiene que ver con la experiencia ciudadana en ese lugar. Claro. Poniéndonos un poco como filosóficos. Transformar algo. Transformar algo, de participar activamente en ese lugar. Entonces, desde esa perspectiva, depende de la propuesta de la organización, es lo que se mira, pero volviendo a los puntos para tener en cuenta cuál es el problema, cuál es la estrategia para intervenir, con qué actores se va a lograr, con cuántos recursos, cómo se van a ejecutar, cómo se van a medir los resultados, cuáles son los impactos comunicacionales. Si el tema es muy importante pero es complejo, sí, la empresa va a mirar cuál va a ser el impacto reputacional que le va a generar, vincularse con el problema o intervenir en ese tema particular, porque tiene un rol económico, político y social en ese territorio que tiene que pensar cómo juega entonces este nuevo tema o este nuevo proyecto. Y después también la sustentabilidad en el tiempo, que no significa que cómo la organización va a ser después que con el aire sostenerlo a través del tiempo, ¿no? Claro. La sustentabilidad tiene que ver con cuánta información va a arrojar el proyecto para poder tomar decisiones informadas en adelante de cómo continuar, si esa información se va a sistematizar, si los datos van a estar disponibles para que la propia organización y otras organizaciones puedan tomarlos para capitalizar todo eso que se produjo y seguir interviniendo en el tema de manera más informada, Claro. eso también es interesante, cuánto contribuye el programa al conocimiento de la problemática. Porque muchos problemas, por ahí a todos nos suenan como problemas, pero en un determinado lugar puede no estar tan explorada la problemática desde la mirada de los actores. ¿Qué actores van a participar activamente? Y la sustentabilidad desde la perspectiva de esto, de la generación de información y de datos, pero también desde cuánto otros pueden sumarse y seguir contribuyendo al programa, que me parece que es central. Esto no significa, y me interesa hacer hincapié, porque si no se genera como una dinámica medio perversa de la relación, que es, no significa que es cómo vas a hacer vos, organización, para sola en un año poder sostener esto. Y esto es una responsabilidad compartida. Todos tenemos un rol, Claro. Las organizaciones son especialistas en el tema, trabajan por el tema, le dan legitimidad, generan vínculos con actores, desarrollan las estrategias de intervención, y las empresas, entre otras cosas, tienen recursos económicos para financiar eso. Claro, claro. Entonces los roles se siguen manteniendo y alguien tiene que financiarlo. Sí. La empresa, entre otras cosas, tiene un rol de financiador importante. Y las grandes empresas en estos proyectos de gestión asociada suelen tener obviamente una mirada a largo plazo, porque en realidad son temáticas que también incumben a la empresa, o sea que no es un proyecto de financiamiento acotado, sino donde están involucrados, digamos, la empresa desde sus necesidades y la ONG que también está, digamos, trabajando, hay una mirada a largo plazo. Uno, obviamente, con las cuestiones más administrativas de la empresa se va pensando año a año, los proyectos suelen ser anuales, pero si son que realmente involucran a temáticas muy vinculadas a la empresa, la mirada es a largo plazo. Será con esa organización, se sumarán más organizaciones, harán una alianza pública con el municipio. Claro. La idea es ir sumando, por lo general, actores que luego entre todos puedan sostener el proyecto. En ese sentido también la sustentabilidad como de crear capital social donde esa temática se instale y muchos se puedan sumar. Sí. Hay algo interesante en relación con quienes financian programas y las diferencias entre una empresa financiando y la cooperación internacional, por ejemplo. Claro. En América Latina la cooperación internacional se ha venido retirando en los últimos años. Y me parece que algo interesante es que la empresa está en el territorio y recibe las demandas del territorio de la misma manera que pueden recibir otros actores. Y está involucrada y está impactada la empresa y las personas que trabajan en la empresa también. Entonces hay una oportunidad ahí de mirar el problema con los mismos ojos y de querer involucrarse activamente en resolverlo, que tal vez quienes financian con grandes líneas desde afuera no tienen la misma oportunidad. Entonces ahí hay para las organizaciones una oportunidad de con ese actor local sentarse a la mesa y de decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer para resolver esto y cómo nos vamos a comprometer en el mediano plazo por este tema? Claro. Sí, eso también es re importante y seguimos recibiendo consultas. Se acaba de sumar Sandra al webinar. Tenemos alguna pregunta de Robert.
Y Robert dice lo siguiente: ¿qué puntos no deberían faltar en un proyecto presentado ante una empresa? Es lo que acabo de responder, me parece, ¿no? Bueno, está bien. Perfecto, claro. Y después hay otra pregunta que hace Carlos, que dice, ¿hay algún listado de empresas que trabajen en responsabilidad social? Habría que ver de qué país es Carlos, pero claro, Jimena hace un ratito nombró a CEMEFI, que es el Centro Mexicano de Filantropía. GDF también, ¿no? El GDF es el grupo de fundaciones y empresas que también ahí hay mucha información, hay un newsletter, hay un listado de todas las empresas, muchas publicaciones. El IARCE. El IARCE, Claro. que es el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria, que también ahí hay una cantidad de miembros importantes y ahí uno puede adentrarse y saber la información de cada uno de ellos. En Argentina hay como nodos por territorios, ¿no? Está moverse en el litoral, el IARCE en el centro, la red de empresas de sustentabilidad en el NEA, en el NOA, NOA sustentable, VALOS en todo lo que es Cuyo, con centro en Mendoza, empresas amigas de Neuquén en la Patagonia. Después hay una movida de ciudades justas y sustentables en donde hay unas empresas, y después está el CEAS, que es el Centro Empresario para el Desarrollo Sustentable, el Consejo Empresario, que también nuclea muchas empresas, todas ellas trabajando en responsabilidad social. Eso es en Argentina. En Uruguay está CEDES, que también es como un IARCE. Claro. El IARCE, si bien tiene foco regionalizado en el centro, pero tiene como una acción territorial. En Brasil está el GIFE, que sería el par de GDF, que es el que agrupa fundaciones y empresas, ahí se llaman institutos en Brasil, ETOS, que sería como el par de IARCE, digamos, que nuclea a todas las empresas que están vinculadas a la responsabilidad social y que hacen sus iniciativas. Después yo de los otros países, de Chile y eso no sé de dónde habrá que esté acá en el webinario. Bueno, pero saben un montón. La verdad que con estos tips que nos van... Yo digo que la RACI hay un Ah, directorio de la inversión social privada. Sí. Perfecto. Bueno, ahí está. El webinario también se construye de manera colaborativa, como verán, con los aportes también de los amigos que están del otro lado. Sigan haciendo algunas preguntas, no queremos dejar ninguna afuera. Yo lo que tenía por ahí anotado también tenía que ver con el casos de éxito, algo también hablamos, y casos de fracaso, porque los fracasos se aprenden también. ¿Cuál es un caso, sin nombrar, sin dar nombres, sin escrachar, digamos, a ninguna organización, pero que digan, bueno, esto no funcionó, ya sea en la presentación del proyecto, o un poquito más adelante, que les venga a la cabeza? Yo tengo un caso cuando trabajaba en otra empresa petrolera, que era una población muy aislada en el norte del país, que quería un equipamiento para un microemprendimiento, que era para hacer dulces. Y como era tan aislada, nosotros nos fuimos antes, sino que teníamos los referentes que nos decían de qué iba el proyecto, pero no fuimos a la comunidad. Claro. Y el día que se viene un camión con toda la maquinaria a este pueblo que había que ir a sacar de la Quiaca, había que cruzar la yunga, era todo un tema, cuando llegan con el equipamiento nos llaman a la empresa, que había como un piquete de los pobladores que no querían ese equipamiento, y ahí nos dimos cuenta que teníamos un problema. Todos pensábamos que estábamos, digamos, escuchamos una parte que era la que presentó el proyecto, y lo dábamos como que esa parte representaba el todo, y evidentemente, por más pueblo pequeño que fuese, había sus propias internas, lo cual no querían que un equipamiento esté instalado cercano a una escuela. Otros temas que tuvimos que ir, todo el costo de entender el problema y buscar la vuelta, Con todo ahí. con todo el pueblo peleado. Un pueblo muy pequeño peleado era un problema. Había una interna, tuvimos que ir como a mediar, o sea, habíamos tenido un problema. ¿Verdad? Claro, con la mejor intención, pero... Y con la mejor intención, pero nada, fue después mayor el costo de resolverlo. Ok. ¿Se entiende? Creo que también... O sea, ahí no hubo un diálogo previo de todos los actores
Ajá. Y como un preconcepto de pensar que como era un pueblo muy pequeño, iban a estar todos de acuerdo quién no va a querer un equipamiento para realizar buses y no sé qué otra cosa, y no. Sí. Se pelearon todos. Sí, esa fue una experiencia como muy fuerte. Nosotros tuvimos un caso de un programa en donde había algunos componentes del programa que no estaban funcionando y convocamos a otras organizaciones a sumarse. Y una organización puntualmente tomó un par de estos componentes y se esforzaron un montón y pensamos en conjunto y testeamos y avanzamos. Y la realidad es que había que tomar un paso para atrás y mirar todo el programa de manera más integral. Claro. Fue mala la evaluación de por dónde pasaba la falla del problema y entonces, en definitiva, la experiencia nos fue mala porque con la organización trabajamos bárbaros, con la organización que compartido, aprendimos nosotros, la organización pudo expandir su trabajo en el territorio, como que siempre le encontrás La vuelta para aprender. la vuelta para aprender, pero la realidad es que por el volumen de recursos del programa, no era trabajar con la organización la respuesta, que va un poco probablemente en la línea que está planteando Vero de poder hacer un buen diagnóstico, pensar quiénes son los actores que estamos buscando y entonces qué queremos lograr, porque si no estás como mucho tiempo dedicado a querer ajustar algo que en realidad es porque estás mirando mal el tema. Buenísimo. Bueno, acá suma otra pregunta Guido y quizás que tiene que ver con los vínculos. Él pregunta, ¿cuáles son los mejores medios para acercarse a las empresas? Yo le agrego quizás qué rol cumple la tecnología, en este caso, ¿no? Digo, el mail, el PPT, lo que sea. Yo creo que siempre un buen mail, digamos, nosotros nos movemos mucho con el mail. Hoy en día es más fácil que si alguien me llama espontáneamente a mi teléfono fijo, me resulta muy difícil en ese momento poder escuchar todo el proyecto. Lo primero que le voy a decir es, buenísimo, la idea general que me estás contando te la pido que me lo mandes por mail, con el adjunto, con la presentación que tenga, y después te vuelvo a llamar. Digamos, claro. Para nosotros el mail sigue siendo, digamos, el medio principal por el cual nos llegan los proyectos y nosotros pedimos que nos envíen por mail. Después está en uno que se mete en la web de la organización, trata de ver quiénes son, con quién más están asociados, quién es el grupo de trabajo, pero por nuestra parte me parece que el mail. Después están todos los eventos o lugares donde uno suele ir y que si va a ese lugar quiere decir que está interesado en esos espacios y muchas veces uno se encuentra o escucha personas en algún congreso de una ONG, muchas veces me ha pasado de escuchar a alguien particular y que me gusta cómo lo dice, cómo lo planteó, en lo que está metido y uno se acerca para preguntar, bueno, ¿cómo estás? Me gustaría conocer un poco más qué estás haciendo. Sí, un poco así. Ajá, Marian, ¿te pasa lo mismo a vos? Sí, me parece que en términos de la tecnología es central cómo la presencia online nos puede ayudar a que cuando nosotros estamos proactivamente saliendo a buscar socios para un proyecto o para empezar a trabajar en un lugar particular, en dar con las organizaciones. Terminás encontrándote porque cuando empiezas a hablar con otras empresas o con otros socios van a ir saliendo los nombres, pero sí está bueno en un primer barrido, en un primer contacto, que a medida que uno está haciendo como ese buceo online al principio, dar con las organizaciones por tema o por territorio. Y la forma de contactar, tal cual menciona Vero, es primero con información como para conocernos. Sí es interesante dar opciones de suscribirse a temas que te interesan, porque entonces puedes ir siguiendo un poco a tus tiempos el trabajo de la organización. Y por lo general, mandar un proyecto enorme con un montón de información, si no nos conocemos todavía, es tal vez, si la organización tiene un proyecto y lo quiere mandar, pero es mejor algo más cortito y más enfocado. ¿Cómo se hace en un primer contacto? Como mi ex experiencia haciendo esto era como cómo me acercaba yo a la empresa. La mejor primero con una carpeta institucional. No, a mí el mail ese que está como explicado bien, les estoy escribiendo porque, digamos, al breve, pero yendo al punto exacto por el cual se están presentando. Estamos con una iniciativa vinculada a esto que están haciendo ustedes o no, y me gustaría tener una reunión para explicársela mejor, ya que puede ser de su interés, pero es corto, pero ya te dice la temática y el motivo por el cual se están acercando ustedes y a nosotros, digamos, y bueno, no sé. Nosotros el otro día hablamos con el equipo como reuniones, encuentros, como estábamos de tiempos, y una de las cosas
que identificábamos era, particularmente en mi caso, en mi agenda, yo tengo entre 4 y 6 Skype por 5 promedios, por semana, de organizaciones con las que o me estoy hablando por primera vez, o estamos empezando a conocernos, estamos intercambiando información, o empezamos a hacer algo muy chiquito y entonces seguimos conversando, pero la mayoría son primeros encuentros, y entonces lo que hacemos es, tal cual plantea Vero, tomamos de un mensaje muy concreto en donde nos gustaría hablar por esto, o nos gustaría acercarte a este proyecto que tiene que ver con este tema en tal lugar. Si estoy o no geográficamente, porque si no estoy ya te presento a quién se lo puedes presentar, pero no necesito perder tiempo. Y si me mandas un montón de adjuntos y les recibimos realmente muchas propuestas todo el tiempo, no las vamos a poder leer. Entonces la sensación del otro lado va a ser como no le interesó, ni siquiera le dedicaron el tiempo, pero en realidad es porque recibimos, a veces por día recibimos 3 o 4 proyectos. Claro. Entonces preferimos entender de qué se trata, ya saber si hay oportunidades o no, hablar primero, hacer un Skype o una conversación telefónica, o lo que sea, ¿no? Con la herramienta que fuere, con alguna información inicial y ver si tiene sentido o no reunirnos y si tiene sentido o no conocernos más en profundidad. En algunas oportunidades nos ha pasado que no tenían nada que ver, o que no llegábamos al barrio con la red para un programa vinculado con telecomunicaciones y que les presentamos a otra empresa que incluso era de la competencia con la que podían trabajar, y en ese sentido no hay ningún problema, se hace. Bien, está bueno, sí, y siguen surgiendo algunas preguntas, nosotros ya estamos como en la recta final del webinar, como empezamos un poquito tarde, Gabo, ¿nos dejás un ratito más? No. Bueno, dale, entonces vayamos a una pregunta más. Dice Federico, dice, cuando se pide recursos a una empresa, ¿existe un porcentaje recomendado en el rubro de recursos humanos del proyecto? No, eso depende del proyecto. Quizás el proyecto puede llegar a ser 100% recursos humanos. Claro. Capacitación para... Porque es un proyecto vinculado a la capacitación y casi de los 70 que recursos humanos, y después viene, bueno, materiales de apoyo, etcétera, etcétera. Algunas organizaciones, por el tema del, ponen un plus, me ha pasado y no me parece mal, un X% que tiene que ver con los gastos administrativos generales, de estructura. Claro. Y dicen, esto lo ponemos, me ha pasado con una organización, esto lo ponemos siempre en todos los proyectos, nosotros el proyecto que estamos presentando, el X% lo ponemos porque es gasto de estructura. Tómalo, déjalo, como ya te lo dicen de vamos y vos estás muy bueno. El que avisa no traiciona. El que avisa no traiciona. Y me parece que tiene toda su justificación y argumento para decir es necesario poner esto. Tengo alguna más, alguna pregunta más. Carla dice, ¿pueden comentar un poco la línea de voluntariado empresarial, cómo funciona? Tenemos, en el caso de Fivertel, tenemos un programa que se llama Vos También, y es bastante parecido a cómo funcionan los programas en otras empresas, así que les cuento como el genérico, si les parece. Dale. Fivertel está en 27, Cablevisión Fivertel está en 12 provincias de la Argentina, en la ciudad de Buenos Aires y en Uruguay. En esos lugares tenemos 27 localidades Vos También, 27 lugares donde el programa está activo. Esto lo que significa es que en el caso de trabajar en conjunto hay que ver si el programa está activo en una localidad. Y cómo funciona es de 3 maneras, les diría. Una es cuando recibimos propuestas de voluntariado de organizaciones, salimos a convocar voluntarios para participar. En otros casos, cuando tenemos un volumen muy activo de voluntarios que quieren participar y que les interesan algunas problemáticas, o que sabemos que en el territorio hay una problemática muy concreta, salimos activamente a buscar qué organizaciones están trabajando y cómo y qué necesidades tienen. Y ahí, si ya tienen muy claro la necesidad de voluntariado, es convocar, y si no, es pensar juntos cómo podríamos proveer de voluntarios y aprovechar estas ganas de participar. Y la tercera manera son actividades que ya están estipuladas desde el principio de año, en donde durante esos días del año estamos todos haciendo lo mismo, y que son transversales, aprovechando algún día, como si les dijese, el Día del Niño. Entonces en esta semana trabajamos en proyectos vinculados con infancia, todos juntos, y las organizaciones nos dicen, tenemos esta actividad y necesitamos voluntarios, estamos financiando este proyecto y entonces podríamos meterle un componente de voluntariado. Y entonces, por lo general, lo que significa el voluntariado para la organización es recursos económicos para la implementación de una acción o de un proyecto, y recursos humanos altamente calificados en la mayoría de los casos, que pueden o poner sus manos y sus ganas y su energía en algo que nada tiene que ver con su tarea profesional, o que pueden poner su conocimiento profesional muy enfocado en un tema,
de manera gratuita el servicio de la organización. Entonces, además del recurso económico, tienen un recurso humano muy calificado. Y una persona que se vuelve un poco como difusora de la misión de la organización entre su gente conocida, porque se comprometió con el tema, lo vivió de primera mano, empieza a querer la misión de la organización e invita a otros a participar. Bien. Entonces nosotros somos un puente. Ok, clarísimo, Marian. Tengo alguna preguntita más ya cerrando. Dice Guido, pregunta, ¿cuáles son los rubros nuevos, para nuevos proyectos que apoyan Telecom y Fivertel? ¿Cuáles son los rubros para nuevos proyectos? Exacto. Desde Telecom estamos en la línea de apoyar proyectos vinculados con la tecnología y la educación, la tecnología y la empleabilidad, la tecnología y el desarrollo, digamos, todo proyecto vinculado al uso de la tecnología. Bien. O sea, eso en grandes rasgos. O sea, que cualquier organización cuando se acerca, nosotros quizás nos pueda llegar a interesar la temática que están trabajando, pero buscamos en dónde esa organización se puede fortalecer, puede hacer mejor uso de la tecnología o puede, digamos, incursionar por esa área, digamos. Okay. Básicamente y brevemente. Bien. Marian. Y Fivertel, inclusión digital, tecnología y desarrollo e innovación social. Esos tres ejes. Perfecto. En cualquier tema después campus. Ok. Bueno, llegamos al final del webinar. Ajá. Sí, si me permitís, yo quería abrir el espacio para ustedes, si se quedaron con algo que digan, quiero decir tal cosa, o para la audiencia que tenemos, que no solo de Argentina, sino de Latinoamérica, eso, como que ya para cerrar, que nos digan qué les parece, porque habíamos hablado de la otra vez en el FITS, quizás nos quedamos con algunas cosas en el tintero. Hoy resolvimos un montón de consultas. Sí, me parece que hubo buenas preguntas. Para mí es la primera vez que participo en un webinario. Y está bueno, porque uno después, que sigan preguntando, en todo caso después veremos, pero que las preguntas son muy pertinentes y que suelen hacerse estas mismas preguntas. Había una por ahí que quedó en el tintero, la trayectoria de la ONG, digamos, claro. Que la verdad que se va como madurando en el vínculo. Me parece que uno de los temas que, por lo menos desde el lugar diario, es saber escuchar al otro y saber cómo entender la lógica de la organización social, entender la lógica de la empresa, entender la lógica del municipio y de lo, digamos, de lo público, para entendernos en ese diálogo, porque si no cada uno pareciera que tiene como cierto prejuicio, preconcepto, que está fundado en que cada uno habla de su lugar, pero me parece que ese es el gran ejercicio. Claro, claro. El gran ejercicio diario de ponerse en el lugar del otro, de por qué la empresa plantea las cosas como lo plantea, por qué el municipio lo plantea como lo plantea, por qué una organización lo plantea, y en dónde todos vamos a hacer el esfuerzo de entendernos porque queremos transformar algo. Y cada uno tiene su agenda, que la tiene que poner sobre la mesa, y no tener agendas ocultas sin ponerlas sobre la mesa, porque en algún momento surgen, digamos, y ahí me parece que la confianza, creo que la confianza, porque muchas veces se ha perdido la confianza y en este país se pierde la confianza, pero volver a rescatar la confianza para hacer ese diálogo, esa sinergia, esa gestión asociada que se basa básicamente en eso. Pero bueno, más cosas, digamos, me parece que es un camino de mucho aprendizaje diario, o sea, no está nada cerrado, dicho, las cosas no se hacen de una determinada manera, porque todos tienen su estilo, así que clarísimo. Se va. Gracias, Vero. Vamos a darle un segundito a Jime desde México, si tiene algo para sumar. Jime, algo que quieras para darle un cierre, que quieras comentar. ¿Estás ahí? ¿Me escuchás? Como que no. Bueno, entonces cerramos ahora sí con Mariana. Marian, contanos algo que te quede, que quieras decir, y si no, ahí están los mails, seguramente nos van a escribir. No, creo que cubrimos acuerdo, que las preguntas estuvieron buenas y así como van surgiendo distintas dudas a medida que vamos hablando, lo mismo pasa después en el contacto entre empresa y organización, y que es un vínculo que se construye entre las dos partes.
que si bien las empresas, como son las que definen el financiamiento, tienen mucho para contar a las organizaciones, también hay espacio para redefinir la dinámica del vínculo y de la relación, Claro. y de que las organizaciones se animen a contarles a las empresas qué necesitan, cómo, por qué piensan como piensan, qué cuestiones del vínculo con la empresa no les funcionan, qué es lo que esperarían que la empresa hiciera diferente. Claro. Es una oportunidad de aprendizaje y de adaptación, Ajá. que en definitiva, si podemos hablar del tema, del problema y de qué queremos hacer y cómo, nos pone todos a mirar las cosas juntos, y que nos permite entonces acercar posiciones de manera mucho más flexible y más dinámica. Claro. Yo creo que hay una oportunidad grande para que las organizaciones, si con las empresas con las que interactúan, o con las que les gustaría interactuar, ven que hay algo que no funciona, que podría ser distinto, traerlo, plantearlo, y es la manera en la que nosotros vamos adaptando nuestro funcionamiento y nuestra manera de trabajar con la comunidad. Clarísimo. Bueno, chicas, yo solamente agradecerles, gracias Vero Astalión, de RC Telecom, gracias Mariana Brandeburgo, jefa de RC de Fivertel, Cablevisión, mil gracias por estar acá y... Jimé se despide. Dale, gracias a Jimé también. Con mucho ruido, así que... Dale. Jimé, a la próxima. Chao, Jimé. Ay, mirá, el producto de España, wow. Mirá. Bueno, acuérdense que el 13 de agosto tenemos el próximo webinario del ciclo que realizamos con Fivertel y va a ser sobre metodologías innovadoras. El martes sale el newsletter con toda la información, así que no dejen de consultarlo y de verlo. Y recuerden que al final del webinario les tenemos una encuesta, les mandaremos todos los materiales por mail, conjunto del primer webinario con los certificados. Así que los esperamos la próxima. Muchas gracias, chicas. Gracias. Gracias.